Queridas amigas, queridos amigos, muy buena noche, bienvenidos todos otra vez más a estas dos sociedades. Tengo el placer de presentaros a mi buen amigo Miguel Labrador. Y os diré, a Miguel le conocí en uno de los viajes que hago a Egipto y hubo flechazo. Allí estaba él con su dron. Retenido. Luego se empeñó en quedarse en el Cairo, que yo decía, pero te vas a quedar. Pero, bueno, se empeñó en quedarse en Cairo con tanta suerte que nos volvíamos un viernes, y el sábado él se había ido a volar el dron, y yo creo que también tenías la tentación de ir al barrio copto. Sí, que yo te dije, barrio copto, barrio copto, madera por no decir fuego. Y hubo una explosión en el barrio copto aquel día. Bien, la cuestión es que después hemos iniciado esa amistad. Y os diría de él que ante todo es un apasionado buscador de misterios de la historia. Es la persona que yo conozco aquí en España que más lugares ha recorrido. No por su condición de piloto, porque él es piloto comercial, que no es ahora su trabajo principal, sino por su pasión de meterse en cualquier lado. Luego me tiene que contar, porque le tengo que hablar de los últimos descubrimientos en Turquía, me tiene que contar cómo fueron sus aventuras en Göbekli Tepe, que es el lugar más antiguo datado, 12.000 años, un templo inmenso que hay en Turquía. Y bueno, quiero preguntarle, porque sé que él ha estado en muchos sitios antes, después, cuando está prohibido el acceso a la gente, de repente veréis algún vídeo en que le dice un egipcio, aquí no, fuera, que estés subiéndote, y luego ve que es amigo de alguien, porque yo me tengo que meter en 3 lugares que están prohibidos, que son lugares 12.000 años o más antiguos. Pero la cuestión es que el trabajo principal suyo, aparte piloto comercial, ha sido durante 20 años en la industria farmacéutica. No voy a entrar en detalles, pero tiene un trabajo que le permite, afortunadamente de un alto nivel, que le permite viajar donde le apetece y pagarse esos viajes. Justamente esta semana ha ido y ha vuelto a Egipto, lo creáis o no, con el propósito expreso de grabar algo para esta conferencia. Y yo confío en que nos pase algunas de las muchas imágenes que ha grabado con sus drones. Pues, por ejemplo, se ha ido a Indonesia, a Bali, a grabar la pirámide. Es una pirámide que es montaña. La montaña de la luz es el nombre que significa en indonesio. Gunung Padang. Más antiguo de la humanidad como pirámide, con 3 catas distintas, y la última cata, ¿qué antigüedad se encontró por el carbono 14? 27-28.000 años. 27-28.000 años. ¿Recordáis cuando nos decían, hasta hace no mucho, la historia comenzó en Sumer y no hay rastro de civilización antes del 3100, 3200 antes de Cristo? Bueno, yo he hablado ya mucho de eso y no voy a dar mi conferencia. Solo quería presentaros, además de alguien que es buen amigo mío, un buscador entusiasta que os va a transmitir parte de los resultados de esa búsqueda suya, con esa idea de existió una humanidad anterior. Siento haber hecho spoiler, porque ya os he dicho, pues más bien va a ser que sí. Con vosotros, Miguel Labrador. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Hace un rato estaba pensando, y yo lo tengo que decir, si a mí hace 2 o 3 años, no más, me dicen que yo iba a estar haciendo una conferencia en la Casa de Cantabria para la Sociedad Española de Antropología y siendo presentado por el maestro Enrique de Vicente, pues francamente yo no me lo hubiera creído. O sea que bueno, la vida sin duda pues tiene esos momentos mágicos y yo creo que hay que ser agradecido. Y por supuesto, pues en primer lugar darle las gracias al maestro, porque bueno, yo sé la agenda que tiene, que siempre está bastante atareado, tiene 20.000 entrevistas y demás, y ya el hecho de que quiera gastar parte de su tiempo aquí conmigo en una que, como ya lo hemos visto, él tiene muchísimo que aportar. O sea que, Enrique, cuando tú quieras, puedes aportar lo que quieras, ¿eh?
Y ya digo que yo le agradezco muchísimo que además no solamente esté aquí, sino que me haya presentado. No es algo que no sé, yo no olvidaré nunca. También aprovecho, Mercedes, que está ahí, pues muchísimas gracias. Eres la responsable de que esté aquí y también te lo quería agradecer. A la Sociedad Española también de Antropología, porque en una época en la que bueno, está de moda según qué programas de algunos canales y tal, pues estas cosas yo creo que deberían de estar más al uso. Y por último, pues, bueno, pues la verdad que estoy gratamente sorprendido de cómo está la sala. La verdad es que para mí es un orgullo. Y bueno, ahora mi responsabilidad es no aburrirles, o sea que bueno, vamos a ver qué tal. No lo quería decir por no asustar, pero la conferencia que he hecho son unas 117 diapositivas. Seré rápido, vamos a ver si me da tiempo. Ya hemos quedado que sí, que como yo me enrollo muchísimo, pues bueno, si veo que voy mal de tiempo, aceleramos. Y bueno, pues como ahí pone, lo que sí que me van a permitir es que yo, como soy muy nervioso, yo me voy a levantar. Espero no fastidiar ni a Fede ni a Tony. Me voy a poner en un lateral, porque así yo también pues, veo un poco las imágenes así un poquito más grandes. Y como digo, como me gusta complicarme la vida, pues en vez de haber hecho un tema concreto, un viaje específico, pues he querido hacer algo, a mí me parecía más bonito hacer algo muy general, un poco hacer un viaje con todos ustedes por todo el mundo. Y lo he dividido en dos partes. Uno sería el mundo de las pirámides, donde bueno, pues vamos a ir pasando de un continente a otro y aprovecharé, porque una de las cosas que quiero enseñar es bueno, ciertas similitudes que en estos viajes he podido ver, un poco extrañas, que puede ser casualidad, eso lo iré diciendo en todo momento, pero ya digo, ya voy adelantando un poco por dónde quiero ir. Y luego la segunda parte, que va más relacionada con el hecho de si existió una humanidad anterior, pues ahí lo que voy a enseñar un poco es una de las cosas que más curiosidad ha despertado en mí, que es el hecho de una técnica constructiva que se da por hecho para una sola determinada civilización, pero que vamos a ver que quizás no fuera solamente una. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, como bien ha dicho Enrique, pues bueno, puede que haya habido una civilización antes de lo que pensamos. Ahí tenemos, ahora vamos a hablar de eso, pues antes de la prehistoria estaban como muy anterior los sumerios. Se puede hablar de Atlántida, por ejemplo, Enrique Vicente habla mucho de la Atlántida, bueno, se le puede llamar de muchas maneras. Yo, de momento, pues bueno, me voy a quedar en humanidad, en globalización, etc. Esto lo he copiado, y por eso lo quiero decir, de una conferencia que vi de Robert y Jean-Paul Boval, que son dos egiptólogos que yo los sigo bastante, porque aparte de ser egiptólogos y egipcios, aunque de origen belga, uno de ellos es ingeniero y otro es arquitecto. Y esas son las cosas que a mí, por lo menos en mi opinión, han dado un cambio en esa comprensión de según qué tipo de construcciones. Y Jean-Paul Boval, él hablaba de que efectivamente tenemos una barrera del 4000 a.C., ¿no? De hace 6000 años. ¿Por qué? Porque, bueno, oficialmente tenemos a los sumerios como los últimos antes de entrar a la prehistoria, y ahí pues quería dejar un poco esa pequeña luz, porque sí que es cierto que había antes de esos 6000 años pues, ciudades o poblaciones como Damasco, que no he tenido la oportunidad de visitar, Jericó, que bueno, pude visitarlo pero no me dejaron entrar, los israelíes, no sé por qué. Y luego, pues por ejemplo, sí que, bueno, esto es lo poquito que queda en Biblos, que supuestamente, bueno, incluso oficialmente podría decir, es la ciudad o la población constantemente habitada más antigua del mundo. Tendría unos, depende a quién se lea, pues 7000, 8000 años, o sea que está muy bien. Pero esas son las únicas pequeñas luces que habíamos tenido hasta hace apenas 20, 25 años. ¿Por qué lo comento? Bueno, pues aquí he hecho, que esto lo hice ayer gracias a mi mujer, que me dijo, oye, haz un croquis mejor para no, porque luego yo me lío. Y bueno, pues muy a nivel general pues he puesto las civilizaciones así más antiguas y más conocidas. La dinastía Shang en China de 3800 años, la cultura Harappa o de Mohenjo-Daro, que tendría 4500, egipcios 5000 y sumerios más o menos unos 6000 años.
Pero como digo, hace 20-25 años se descubrió un sitio, que ya lo ha dicho Enrique, al sur de Turquía, en la frontera siria. Pude el año pasado, hace un año y medio, visitarlo, que nada más y nada menos nos iríamos prácticamente al doble. Pero eso es de inicio, porque ahora lo veremos en un vídeo. Göbekli Tepe tiene por debajo las capas, vamos a ver la principal, la única que se puede visitar, pero por debajo las capas que tendría, que hay 2 niveles como mínimo, tendrían 2 o 3 mil años más cada capa. Es decir, que nos vamos a ir a 3 veces más antiguo de lo que oficialmente se tenía como conocido. Este es el sitio de Göbekli Tepe. Mucha gente dice que es un templo único, en datación sin duda. Pero bueno, luego vamos a ver, nosotros tenemos precisamente por ser españoles algo cerca que creo que tiene por lo menos una forma muy, muy parecida. Se sabe de Göbekli Tepe que es un templo religioso, no hay población, no hay otros restos, simplemente era para pues, o mostrar ofrendas, etc. Hay, como vemos ahí, hay pues, monolitos o forma de Ts que pesan hasta 10.000 kilos, es decir, con eso se demuestra que había una civilización lo suficientemente avanzada como para no solamente transportar y hacer esos monolitos, sino todo lo que supone sentarse en un sitio y prepararlo. O sea, que también hay que tener todo eso en cuenta. Luego, no quiero entrar porque si no ya estaríamos mucho rato y luego me enrollo, pero este sitio tiene similitudes con otros en el mundo. Por los dibujos no se ve allí muy bien, pero bueno, por aquí se ven unos bolsos que aparecen en muchas zonas, la posición de los brazos, en fin, pero bueno, no vamos a entrar en eso, simplemente quería dar, antes de empezar con las pirámides, pues un pequeño repaso de lo que es este sitio. Sí, esta es casi la última parte. También esas incisiones también son muy parecidas en otras partes del mundo. Esta es la parte que de momento no dejan entrar y esta posiblemente pues, tenga un mínimo de unos 1.000, 2.000 años más. Y ya digo, conforme vamos bajando nos encontramos con dataciones anteriores. Y como decía, pues nosotros tenemos en Menorca un sitio bastante parecido. Obviamente, por datación, estaría muy alejado Menorca de esos 12.000 años, pero no cabe duda que esa forma yo creo que no es casual. Algún tipo de conocimiento los antiguos menorquinos debían tener. Aunque ya digo, esa es mi pequeña primera herejía, si me lo permiten, pero ya digo, solo en forma de datación, en lo que es físicamente, a mí me recuerda muchísimo. Nos vamos ya al mundo de las pirámides, no hace falta que diga nada, todo el mundo conoce cuáles son y no vamos a entrar porque esto sí quedaría para 8 conferencias, o sea, sobre todo la Gran Pirámide. Y sí que en este viaje, que llegué hace 2 días o 3 días, sí que hay una cosa que, por supuesto, cada vez que voy a un sitio de estos, a mí me encanta, me da años de vida, pero teniendo en cuenta muchos de ustedes, pues seguro que les suena que hace muy poco estuvo por aquí Zaid Hawass y comentó algo que a mí me parece que está bien, que es el hecho de que se preocupara por el estado del templo de Debod, que está muy bien situado, pero a lo mejor faltaría que tuviera algo para que lo protegiera. Me parece muy bien, lo que pasa que yo en esta visita, francamente, me fui un poco, y con los 2 amigos con los que fui, un poco preocupado por la situación en la que está todo el conjunto arqueológico. Porque yo, luego lo veremos, en el momento en el que se sale uno de las zonas un poco más visitadas, incluso pegado, la cantidad de basura y de excremento que había, de verdad, yo no me lo podía creer. Entonces, yo no soy quien para decirle nada a este señor, que es una eminencia, pero yo sí que en principio me preocuparía un poco más por este sitio y no por los que están afuera. Pero bueno, solo quería dejar eso dicho. Nos vamos, por supuesto, para mí a la pirámide más importante del mundo, que es la Gran Pirámide, la de Keops. Pero solo una puntualización, nos vamos a fijar un momento en la Esfinge, que todo el mundo conoce, y también por hablar de tema de datación, muchos de ustedes conocerán al doctor Robert Schoch, que es un geólogo de la Universidad de Boston, y él ya hace 25 años, pues, sí, más o menos,
él ya dictaminó que en los laterales de la esfinge él vio una determinada erosión que al parecer solo puede darse por un flujo continuo de agua. Claro, para que eso se dé, en vez de ser desierto tenía que ser jungla. Y la última vez, como mínimo, que eso pasó, pues dataría unos 10.000, 11.000, 12.000 años. Con lo cual, volvemos otra vez a una datación un poquito anterior de todos los que hemos pensado o lo que hemos estudiado cuando éramos pequeños, ¿no? Aquí, bueno, me hacía ilusión sacar la foto, aquí con mi amigo Enrique de Vicente. Tuvimos la oportunidad de cenar con Robert Schoch y con su mujer y la verdad es que fue más que interesante. Y una cosa que yo recuerdo que le pregunté es ¿cómo de difícil fue demostrar un hecho que rompe una teoría? Y él me dijo que como geólogo y como científico no le costó absolutamente nada. Es más, lo vio casi de vista, ya vio que ahí había algo raro, pero él no obstante cogió todo lo que pudo, pues material bastante científico para la época, y dijo que para él realmente fue algo fácil demostrar eso y para sus colegas geólogos en Estados Unidos igual. Quiero decir, lo que él no entendía cómo la egiptología no había asumido eso, si a nivel científico estaba tan demostrado. Luego es cierto, el otro día tuve un programa de radio con un egiptólogo que él me decía que había otros geólogos que, bueno, pues decían que en vez de agua podía ser de aire, en fin, como en todos estos sitios pues hay teorías de todo tipo, pero bueno, yo de Robert Schoch la verdad es que me fío bastante y él es el geólogo que más tiempo ha estado estudiando la esfinge, solo era ese dato. Vamos un poquito más al sur, este sitio, pues enigmas yo creo que no hay muchos, pero sí que quería mostrar un poco la belleza de Sudán, de la zona norte de Sudán, esto es Meroe, de los nubios. Y la verdad que es verdad que hay algunas pirámides que se ve que están reformadas, muy reformadas, pero bueno, son más pequeñitas. Sí es cierto que es el sitio con más pirámides, creo que son 253 si no recuerdo mal. Lo que aprovecho también para el que luego quiera un poco de información, porque es un país que yo entiendo que a la gente de Sudán le suene como peligrosísimo, ¿no? Yo de verdad recomiendo mucho ir, porque ahora que no hay todavía turismo, supongo que en breve habrá, estar en ese sitio completamente solo, de verdad no tiene precio, o sea que el que quiera, yo le invito a que vaya. Ahora vamos a dar un salto muy grande a otro sitio que rompió también un paradigma, esto es Caral, y el paradigma que rompe este sitio también se descubrió hace unos 20-25 años. Caral no solamente cambia el hecho de que hasta hace muy poco la cultura chavín era la más antigua de toda América, de unos 3.000 años aproximadamente, sino que cuando Ruth Sadi, la arqueóloga que descubrió este sitio, hizo la datación, pues de repente se encontró con que estamos hablando de unas pirámides que estarían a la altura en edad de Egipto y del Valle del Indo, es decir, un poquito más incluso de 5.000 años. Aquí tenemos un pequeño vídeo que hice. Son pirámides de adobe, aunque sí que es cierto que tienen una capacidad antisísmica por medio de unos quipus, son unas cuerdas y demás, o sea que esta gente pues sí que tenía un cierto nivel de tecnificación. Y una de las cosas que me llama la atención y que también me dice que hay sitios que posiblemente sean incluso anteriores, es el hecho de que en este sitio se ha descubierto intercambios, no solamente con el mar o con la selva que lo tienen relativamente cerca, sino al norte con Ecuador, que está a unos 1.000 y pico kilómetros, y sobre todo hacia el sur con sitios en Bolivia, que ya estarían a más de 2.000 kilómetros. Quiero decir que esta gente no era un pueblo sin más primitivo que fueron los primeros, sino ya tenían un importante desarrollo. Y ya digo, este es el templo mayor, que hay una serie de monolitos, porque como todo templo y sitio que se precie de la antigüedad, pues también tenía capacidades arqueoastronómicas, como todos los sitios. Vamos un poquito más al sur de Lima. Bueno, esto está a 30 kilómetros, Pachacamac. Para mí es uno de los sitios más sagrados de toda América. Y aquí es uno de los primeros ejemplos que yo vi. Ya sé que hay amigos, hay conocidos míos que
que piensan que yo tengo algo en contra de los incas. No es verdad, fueron un gran imperio, pero creo que se ha asumido muchas cosas a los incas. Ellos fueron los últimos, es cierto, pero mucho antes que ellos, las gentes que poblaron esa zona yo creo que tenían muchas más capacidades, no quizá militares, pero sí a nivel constructivo. Esta pirámide sí que es inca, esta es de finales de 1400, la verdad que bastante grande, pero esa, por ejemplo, sería otra pirámide, pero mucho anterior. Posiblemente tendría unos 2000 años aproximadamente. Muy probable que fuera de la cultura lima. Y aquí todo esto, voy a ver si cambio. Vale. Todo esto es otra pirámide y esta ya tendría aproximadamente 3000 años. Desgraciadamente llueve muy poco porque eso está en el desierto, pero ahí sucede el Niño. O sea, el Niño no es algo reciente, sino que lleva ya miles de años actuando y claro, cada vez que hay una lluvia torrencial, pues desgraciadamente aquello se estropea bastante. Pero bueno, ya digo, los incas son muy importantes, pero antes de los incas estuvieron muchas civilizaciones. Está la pirámide de Cahuachi, un poquito más al sur. Esta, la verdad es que fue de casualidad en el viaje porque yo no conocía que existía una pirámide en la zona de Nazca, que no hace falta que explique lo que es Nazca, todo el mundo sabe todos los enigmas que hay en ese sitio, no solamente por la línea de Nazca, sino también por los cráneos alargados, etc. Pero bueno, me sorprendió, francamente, ver una pirámide también de unas proporciones bastante importantes en esa zona. Ahora, por supuesto, uno de mis sitios preferidos, Teotihuacán, en México, a 30 kilómetros al norte de México. Esta es la pirámide de la Luna y la foto siguiente está hecha aquí arriba, que aquí es donde se ve la pirámide del Sol y por aquí detrás estaría la de Quetzalcóatl. Bien, aquí ya empezamos también un poco con las similitudes. Es cierto que hay un par de cosas que puede que sean casualidad, pero se parecen mucho a la meseta de Giza. Quiero decir, dos pirámides enormes y una más pequeña, igual que en Giza. Hay algunos investigadores que sostienen que están también orientadas a Orión. Yo no lo termino de ver tan claro, pero parece ser que es así. Y también como curiosidad, la pirámide, la mayor pirámide, como digo, la del Sol, tendría casi exactamente la misma base que la mayor de Giza, la de Keops, por la mitad de la misma de Keops. Quiero decir, puede ser una casualidad, faltaría más. Pero bueno, son datos que empiezan a llamar un poquito la atención, ¿no? También tenemos pirámides satélites, como en Giza. En fin, seguro que es una herejía, pero bueno, yo ahí lo dejo, lo tengo que dejar. Esta es una pirámide muy poco conocida, pero tiene el récord de ser la base piramidal más grande del mundo, que esto está un poquito más al sur. Esto es Cholula. Y es un sitio, tuve la oportunidad de entrar, tiene bueno, pues, un montón de recovecos y de túneles. Y es un sitio que, aparte de que sea, ya digo, la base más grande del mundo, tiene tanta historia que esta iglesia de aquí arriba fue edificada, fue ordenada edificar por el propio Hernán Cortés. Quiero decir que es un sitio que reúne una historia impresionante, ¿no? Y enfrente tiene el volcán Popocatépetl, que es para mí una de las montañas que más me ha sorprendido en el mundo. Esta es la parte de adelante. Lo que pasa es que, claro, es tan grande que es muy complicado. No puede volar ahí, desgraciadamente, el dron. Me hubiera gustado porque es muy complicado poder ver la amplitud de esa pirámide. Todo el mundo conoce Chichén Itzá, por supuesto. Y aquí, como todo el mundo lo conoce, me he centrado en una cosa que también me llamó la atención, en otra pirámide que ahora vamos a ver. Sobre todo porque, bueno, termina en la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, y es una serpiente, pues bueno, pues ya vemos con la boca abierta y demás, tanto en esta escalera como en la posterior. Y si nos movemos en la mayor pirámide budista en forma de stupa, pues vemos que tiene exactamente las mismas escaleras, tiene lo mismo, acaba con la misma serpiente, quiero decir, bueno, puede ser casualidad, pero a mí estas cosas me llaman la atención. No he puesto fotos de una de ciertas entradas porque también coincide lo que sería la puerta de arriba bastante en detalle. Aquí esta pirámide, desde luego yo no soy quien para decir si esta pirámide es maya o no. A mí me lo parece.
pero tuve la suerte de entrevistar a Miguel Rivera Dorado, que para mí es el número 1 en el mundo de estudios mayas, porque aparte de ser profesor de la Complutense, ha estado dirigiendo excavaciones en zona maya durante 25 años. Y yo a posta le enseñé la foto sin decirle dónde estaba, y como él sí que es alguien que puede decirse algo es maya, él me dijo que evidentemente sí. A él le parecía que esto era una pirámide maya. El problema es que no está en México ni está en Guatemala. El problema es que está en mitad de la isla de Java. Claro, ¿qué pinta eso en la isla de Java? Bueno, pues, es curioso. Aparte de eso, tiene unas estelas y eso, pues, ¿dónde está por aquí Rafa? Rafa, el compañero de... Ahí está. Rafa, tú que eres muy romántico y que sostienes lo de las civilizaciones extraterrestres y demás, apunta a este sitio porque te va a gustar. Porque yo me esperaba... Este es un templo que... Sobre todo, bueno, comentaban que era un templo sobre todo con muchas imágenes y muchos motivos eróticos, pero lo que no me esperaba, a modo más romántico, es encontrarme estas estelas. Y bueno, pues es cierto que me llamó un poco la atención, ¿no? Pues, cómo se interpreta este tipo de seres, ¿no? Un ser alado, con esa cara. En fin, es cierto que me llamó la atención porque estaba lleno de estos, bueno, seres o lo que fueran. Bueno, me llamó mucho la atención. Aquí tenemos otra imagen un poco rara. En fin, ya digo que ahí, Rafa, tú tienes que ir, ¿eh? Sí o sí. Aquí vamos donde Enrique de Vicente pues, comenta lo de Gunung Padang, al oeste de la isla de Java. En principio era una montaña, efectivamente, y lo que se empezó a estudiar era la parte de arriba, que efectivamente empezaron con una datación de aproximadamente 3.000–4.000 años, que ya está muy bien para esa zona, pero conforme fueron estudiando con georradar y haciendo inserciones, fueron bajando, fueron 8.000, fueron 15.000, fueron 20 y en principio han terminado 27.000, 28.000. A mí me cuesta que sea de tanto tiempo, pero bueno, si lo están demostrando, pues habrá que hacer caso. Y esto es un vídeo que, como no encontré el original, he cogido el que yo puse en YouTube, por eso que aparece ahí Desafío en la Prehistoria y tal. Y aquí sí que pude sacar el dron, porque obviamente no había nadie en esa zona. Aunque sí que me llamó la atención otra cosa, porque no había nadie arriba, pero en la parte de abajo había mucha gente local. Obviamente ningún extranjero, porque no lo conoce mucha gente, pero había mucha gente local. Y bueno, pues para los pueblos de esa zona, pues esta montaña pirámide pues es un sitio sagrado y allí va la gente pues a meditar y demás. No sé por qué la razón no subían, pero bueno, está claro que desde los ancestros, para esta gente, ese sitio es muy especial. Ahí se ve, pues está completamente rodeado de jungla. Y yo, como soy muy temeroso de perder el dron, pues no lo metí mucho más afuera, con lo cual pues tampoco se ve, pero era complicado ver la forma de la pirámide. Todo el mundo conoce Camboya, Angkor Wat, pero en este caso, como estaba hablando de similitudes y demás, hay otra, que hay algunos investigadores que me dieron un poco la pista, que a las afueras de Angkor Wat, que es una zona donde, bueno, pues en la jungla se ha comido muchos templos y poco a poco se va rehabilitando, pero claro, como te despistes un segundo ya te ha crecido un árbol en mitad de las rocas, ¿no? Y en este sitio, ya digo, muy misterioso, por lo mires por donde lo mires, que también daría para muchas conferencias, pues aquí vamos a encontrar una pirámide no demasiado prototípica para esa zona, y nos vamos a fijar en 3 cositas. Aquí está. Vamos a ver que hay como 4 niveles, una puertecita muy estrecha y una especie de cresta. Bueno, pues aquí, si nos pasamos a Tikal, aquí tenemos esta pirámide, que bueno, si nos fijamos, pues tiene 4 partes, una puerta estrecha y una cresta. ¿Puede ser casualidad? Por supuesto que sí. Pero bueno, yo sí que quería comentar pues, lo que algunos investigadores piensan que pudiera tener alguna relación. Esto es al norte, entre la frontera entre Guatemala y México. Es la pirámide más alta de toda América, el Mirador, la Danta, la pirámide de la Danta. Aquí solo se puede llegar de 2 maneras, o andando por un camino maya,
durante 5 días por la selva o en helicóptero. Yo tuve la suerte, por algunos avatares, de hacer las dos modalidades, con lo cual, pues bueno, ahí se puede ver, es una pirámide que principalmente tiene una importancia también porque siempre se había pensado, hay un libro primigenio para esta zona que se llama el Popol Vuh, que era tan parecido en algunas cosas a la Biblia que lo que se pensaba es que sería posiblemente una pequeña copia o que los españoles pudieron incidir en esos mitos, ¿no? en esas escrituras. Pero esta pirámide, que es muy anterior, tiene varios miles de años, sí que tiene unos bajorrelieves que demuestran que el Popol Vuh era muy anterior a la llegada de los españoles, con lo cual pues, el tema del diluvio aparece ahí y aparecen muchas cosas que se asemejan a otras zonas del mundo. Esto, para que se hagan una idea, esa sería la pirámide del Jaguar y toda esta zona, en su momento, son 2,5 kilómetros. Aquí no había ni un árbol, todo estaba hecho por el hombre y las pirámides, que ya digo, estos árboles son altísimos. Pues todo esto sin un árbol y las pirámides todo coloreado de rojo, pues la verdad que debía ser impresionante. Es un sitio único y a mí desde luego es de estos sitios que me maravilló y sin duda pues también, ya digo, es un poquito más complicado llegar, pero lo recomiendo desde luego porque ya digo, es un sitio único. Y hasta aquí, o sea, fíjense lo que tarda un helicóptero en hacer toda esa parte, que estaba todo hecha por el hombre. Esta es una foto que he estado por todo el mundo, pero me falta Tenerife, me avergüenza un poco decirlo, pero no he estado. Entonces esta foto es prestada de un amigo mío, de Luis Tobajas, un investigador, y son de las pirámides de Guimar, ¿no? Y bueno, hay muchas teorías que sostienen que pueden ser muy antiguas y otras que simplemente pues, eran de agricultores del siglo XIX. No lo sé, ya digo, no la he investigado, no he estado allí. Pero bueno, en un viaje a Islas Mauricio, pues de repente me encuentro con esto. Es verdad que me costó mucho porque ni siquiera allí, mira que tampoco la isla tiene muchas cosas, pero me costó hablar con muchos taxistas a ver si me podían acercar a estas pirámides. Y la verdad que el parecido y la forma y el tipo de piedra usado es el mismo. Bueno, puede que también fuera de agricultores, no lo sé, pero bueno, esas pirámides ahí están. Desgraciadamente no sé lo que durarán porque por la construcción de autovías ya se han cargado varias, o sea que, bueno, no sé el tiempo que durarán. Espero que mucho, ya veremos. Hay más, lo único que, bueno, saqué esas 3, pero bueno, por los laterales ahí se pueden ver algunas más. Este es un sitio que a Enrique de Vicente le interesa, que es el Monte Nenrut, ¿verdad? El único misterio así que tiene es si realmente está el rey Antíoco I allí enterrado, porque es una pirámide de piedras. El problema es que si se intenta excavar, todo se va a venir abajo. Pero es uno de los sitios que sin misterio a mí más me han gustado en el mundo. No está muy lejos de Göbekli Tepe, está a unos 225 kilómetros, una cosa así, más al norte. Aunque esté relativamente cerca de Siria, pero está a 2.700 metros, con lo cual hielo uno se puede encontrar. Pero la pongo sobre todo por la belleza. Realmente cuando uno está allí, no sé si en el vídeo se verá bien, pero el tamaño de las estatuas, esas son cabezas, son más grandes que yo. Ahí se encuentran dioses griegos, armenios, pero ya digo, la belleza que... Bueno, ahí coincidió con un montón de moscas en ese lado, yo no sé qué pasaba, pero fue un poco desagradable grabar eso, pero bueno. En el otro lateral, ahí lo veremos, ya digo, eran estatuas increíbles y la belleza que tiene este sitio, bueno, yo creo que el vídeo no hace justicia realmente por su belleza. Ya para terminar, por tema de pirámides, pues nos vamos a China. Mucha gente le sorprenderá que en China haya pirámides. Pues sí, hay muchas. Aquí nos vamos a la zona de Xi'an. Yo aquí tuve la enorme suerte, porque como piloto sabía la aproximación, había 2 tipos de aproximación en el aeropuerto de Xi'an, y tuve la suerte de que hizo la que yo esperaba y estaba en el lado de la ventanilla, porque esto está tomado desde el avión. O sea que tuve la enorme suerte de poder hacerle la foto a una altitud mucho más grande que luego veremos con el dron.
Aquí se ven 3 pirámides, esta es una, esta es otra y esta es otra. Estas son pequeñitas de las que hay ahí. Esta ya es más grande. Yo he visto en algún documental que decían que, bueno, que esa zona estaba prohibidísima, que no se podía grabar, que es verdad, ahí la vegetación, los árboles están puestos, como se puede ver, en línea recta, obviamente. Mucha gente decía que se quería tapar. Yo no lo veo así. De hecho, en este templo había que pagar por entrar. Quiero decir que, bueno, no sé hasta qué punto el gobierno chino quiere, no lo sé, pero a mí me parece que no hay tanta opacidad. Esto es una serie de vídeos pues, que aproveché porque hay muchas pirámides. Esta es una de ellas. Esta es una enorme que tiene un cementerio aquí al lado. Ya digo, hay de muchos tipos y esta sería otra. Ya digo, ahí se ve claramente, pues sí, efectivamente, como algunos decían, bueno, pues está esto puesto muy a propósito, pero bueno, hasta el punto de que eso sirva para taparlo, pues no lo sé. Pero ahora, conforme avanzamos en el vídeo, que es este, me temo, no sé lo que van a durar, porque hay algunos que son túmulos, funerarios y demás. En este caso, aquí hay otro cementerio, a lo mejor lo respetan, pero todo esto ya está absolutamente colapsado de edificios. Esta sería una pirámide, por ejemplo. Aquí hay otra, aquí hay otra. Me temo que tampoco van a durar mucho, porque está creciendo tanto Xi'an en este caso, que a mí me da de que no sé si las terminarán respetando, ojalá y sí. Y una de las cosas que me llamó la atención al buscarlas, porque la única manera que encontré es buscarla directamente por Google Earth, que es un invento, la verdad es que buenísimo. Yo me di cuenta de una cosa. Por el motivo que sea, eso tendría que investigarlo, están bastante alineadas. Las 2 tumbas que están donde los guerreros de Xi'an vendrían más o menos por aquí y luego, si no recuerdo mal, hay 2 o 3 puestas por aquí, pero el 95% todas están aquí. Y cada punto pues son 3 o 4 pirámides o 6 pirámides, o sea que hay muchas pirámides en esa zona. Bueno, pues hemos terminado la parte de las pirámides y ahora vamos a la otra parte, ya digo, de construcción. Quizás sea menos espectacular a nivel visual, pero a mí me parece más interesante. Pero antes de nada, quería hablar un segundo de Jung con sus famosos arquetipos. Y en la carrera de psicología, cuando lo estudié, yo recuerdo que se hablaba en una parte de esos arquetipos de cómo el hombre, y creo que tiene toda la razón, no solamente hace lo mismo en una parte y otro lado del mundo sin conocerse a nivel primario, es decir, todos tenemos que comer, que reproducirnos, que dormir, etc., sino que él decía que incluso a nivel cultural tendíamos a hacer lo mismo. Y a mí siempre me gusta poner un ejemplo, ¿no? Nos vamos atrás en el tiempo, me lo invento, a 7.000 años hacia atrás y nos vamos a la Amazonía brasileña, ¿no? Pues no sería de extrañar que encontráramos una tribu, sin ningún otro tipo de contacto con el resto del mundo, que pues, por las noches se reunieran para hacer unos cánticos. No sería nada raro, porque el hombre tiende a la música. Si en esa misma época nos vamos al Tassili argelino, al desierto, pues a lo mejor en este caso pues, nos sorprendería ver a gente pues, con una invención de una especie de tambor con piel de cabra, pues tocar música con ese tambor. Y si en la misma fecha nos vamos a las Highlands escocesas, pues los precursores de la gaita pues inventarían algún sistema para hacer música. Entonces, eso sería arquetipo de Jung. Quiero decir, el hombre, o las culturas sin conocerse, pues todos hemos tendido siempre a la música. A lo que yo voy es si de repente a esas 3 culturas viéramos que tenían la misma canción con los mismos instrumentos. Yo creo que eso ya no sería tan arquetipo de Jung. Yo creo que eso o tenían algún tipo de contacto entre ellos o tenían los mismos maestros. Me hacía también ilusión, ¿verdad, Enrique? Cuando tuvimos la oportunidad de hablar con Graham Hancock, yo lo quería poner porque esto no ha salido en sí solo por los viajes. Yo he leído mucho a este hombre, yo lo recomiendo, porque es una de las personas que ha hecho bastante por salirse un poco por la arqueología más ortodoxa y
estudiar las cosas que normalmente o generalmente, como no cuadran, parece que se quedan un poquito más olvidados. No sé si conscientemente o no, pero bueno, pues para mí este señor es de los principales en el mundo que se ha encargado de estudiar estos sitios y bueno, me hacía mucha ilusión sacarlo. Y ahora aquí vamos a la madre del cordero. O sea, parece un rollo, pero es importante que veamos en este tipo de cortes de piedra, yo lo voy a explicar un poquito, porque claro, yo que no pongo ni un cuadro en mi casa, pues yo veo que esto es antiguo y yo digo, bueno, pues como es antiguo, pues estará peor hecho, tendrá menos calidad, no sé, pues es antiguo, no vale para nada. Pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando ingenieros, arqueólogos, arquitectos se meten a estudiar esto? Te dicen, no, espera, que esto no es tan fácil de hacer. Esto tiene unos cortes, normalmente suele ser de piedra de lo más duro que hay, andesita o diorita, etcétera. No es tan fácil modificarlos. Estas formas que yo llamo de Tetris, pero bueno, así más técnico sería poliangular, no es casual, o sea, lo que tienen un claro propósito antisísmico, es decir, esto aguanta muchísimo. Y pido también que se fijen en este abultamiento y luego vamos a ver dos tipos. Un tipo de estos ángulos y están en íntimo contacto, por cierto, sin argamasa y sin nada, están perfectamente cortadas, sino que también va a haber el mismo tipo, pero muy llano, muy plano. Y luego también nos vamos a fijar, porque lo vamos a ver en muchos sitios, este tipo de protuberancias, unas que parecen cortadas, otras que no se han cortado, en fin. Y que de esto yo de momento no he encontrado mucha explicación, porque luego lo veremos, no tienen un orden ninguno, porque algunos decían, no, para apoyarse, tal, pero sí, unas sí, otras no, en fin. Y vamos a ir haciendo un viaje, y antes he dicho lo del Caral, que oficialmente, y es verdad, es el sitio más antiguo del mundo. Yo, y esta es otra herejía, creo que hay un sitio aún más antiguo, que es Tiahuanaco. Tiahuanaco en Bolivia, al norte de Bolivia, es un sitio espectacular, es un sitio único. No es a nivel visual como la meseta de Giza, pero si se sabe uno fijar en las cosas, es bastante interesante. A nivel oficial, este sitio, depende a quien lea, pues he encontrado varias dataciones. La más cercana, 200 a.C., otra de 400 e incluso 1800 a.C. Pero aquí hay una cosa. Si nos ponemos en lo más cercano, en hace 2200 años, aquí, por ejemplo, en el templete semisubterráneo, todos estos bultos que aquí vemos, estos serían caras. Hay como 156 caras, si no recuerdo mal. Algunas un poco desgastadas, pero hay muchas claramente negroides, árabes, europeas, por ejemplo. Este monolito es famoso porque el rostro es como muy occidental, con barba, en una época en la que la gente pues, precisamente era bastante imberbe. Entonces, ya digo, es un sitio muy, muy extraño y que yo creo que va a romper cada año que pase, se van a ir descubriendo muchas cosas muy interesantes sobre este sitio. Y aquí vamos a ver un poco más lo técnico. Aquí vemos cómo eran capaces de trabajar con unos ángulos perfectos, cómo trabajaban la piedra con incisiones. Aquí hay un monolito que lo movieron y pesa unos 146.000 kilos. Quiero decir, pues tener unas capacidades bastante interesantes. Aquí hay más ejemplos de cómo, bueno, las famosas haches, por ejemplo, que parece que hay un montón, parece que están hechas prefabricadas. Ya digo, tiene ahí detalles técnicos muy interesantes. Esta, por ejemplo, esta roca, pues aquí tiene incisión y una línea muy perfecta. Es decir, bueno, ya para ser tan antiguo, que insisto, yo creo que es el sitio más antiguo de América, pero es el primer sitio donde encontramos ese tipo de manejo de la piedra. Y ahora damos un pequeño salto, muy cerca, a Perú, calle típica de Cuzco. Volvemos a ver ese tipo de piedra, de encaje en íntimo contacto, que resiste sismos sin ningún problema. Esta calle y esta foto me llamó mucho la atención porque aquí si vemos, volvemos a lo mismo. Parece que todo de allí fue hecho por los incas. Bueno, aquí vemos... a ver si ya lo amplío. Sí. Aquí, perdón. A ver, aquí. Aquí vemos diferentes tipos de trabajo de la piedra. Vemos como mínimo 1, 2, 3, 4 y este es español, colonial.
Quiero decir, aquí vemos un montón de tipos de construcción, con lo cual yo creo que hubo varias culturas que estuvieron en ese sitio, en Cuzco, no solo los incas. Tenía que salir una foto haciendo el tonto, si no sería yo. O sea, aquí parezco serio, pero un poco la tensión, pero bueno, si no, no sería yo. Todo el mundo lo conoce, Machu Picchu. Y aquí, pues si empezamos a hacer un poquito de zoom, volvemos a encontrar lo mismo. Un tipo de construcción y pues un poquito o bastante más elaborado, más grande, los bloques más grandes, en fin. Esto fue hace 3 o 4 meses que estuve y la explicación del guía, que él sabe mucho más que yo, era que ese tipo de trabajo más perfeccionado solo lo destinaban a las zonas de la élite. Bueno, puede ser. El problema es que yo me he encontrado ese tipo de diferencias y lo vamos a ver en todos los sitios. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Esto ya no son estancias. Para mí, esto sí que podría ser Inca. A lo mejor me confundo, pero yo creo que este tipo de construcción más perfecta yo creo que es anterior. Aquí vemos otro ejemplo. Esto en una misma estancia. No solo hay un mismo tipo de elaboración. Aquí hay 2. Aquí todavía se ve más perfecto. Cuanto más grande parece que bueno, manipulaban la piedra con una facilidad tremenda. Otro ejemplo, y además aquí volvemos a ver pues esta, por ejemplo, sí que es la única que yo he visto que tendría, por la situación, pues, bueno, cierta explicación, pero es la única. Pero aquí ya digo, aquí vemos este tipo de trabajo, este tipo y este tipo. Nos vamos a Ollantaytambo, cerca también de Cuzco, mucha gente lo conocerá, sitio espectacular. Ya subir por esta zona ya cuesta y hay que tener cuidado porque como uno se resbale ya no para. Y vamos a ver lo mismo que hemos estado diciendo. Un tipo de construcción más básico, otro más elaborado y si subimos un poco más, todavía uno mucho más elaborado. La verdad que es impresionante ver el trabajo, cómo doblaban las piedras sin ningún problema, el peso es brutal y sobre todo la perfección, ¿no? Y cómo han aguantado un montón de sismos. Aquí vemos un pequeño detalle que luego veremos en otros sitios de cómo eran capaces ya no solamente de poner piedras que pesan toneladas en íntimo contacto sin argamasa y sin nada, sino que encima las doblaban también sin ningún problema. Aquí volvemos a lo mismo con estas protuberancias, que algunas sí que las tienen, otras no. Bueno, en fin, yo ya digo, en ese sentido yo no he encontrado una explicación que a mí me convenciera. Aquí más ejemplos de bueno, cortes perfectos, ángulos, etc. Y estas son las famosas 6 piedras que están arriba del todo, con lo mismo, protuberancias, íntimo contacto, pero en este caso ya las piedras empiezan a pesar 50, 60.000 kilos. Yo tuve la oportunidad de hablar con un norteamericano que es constructor allí en su país y este hombre estaba obsesionado porque él me comentó que como especialista en mover, cortar y manipular piedras no tenía narices de explicarse cómo, porque donde está, es que la pena que no se ve bien, pero donde está situado, a ver que me adelanta un poco, donde está situado es un risco, a la izquierda no hay más, o sea, es precipicio. Se sabe de dónde vienen las piedras, que es de una montaña a 4 kilómetros, eso sí que se sabe, pero ya digo, no hay manera humana de saber cómo subieron esas piedras, o por lo menos este especialista me decía, yo la única posibilidad que tengo, con muchos recursos, es modificar el terreno, hacer una enorme rampa, y entonces así sí, pero sin ningún resto que hay de cortes ni de modificación, por eso yo creo que este hombre está un poco obsesionado. Esto es el mismo sitio, pero a mí en Ollantaytambo, cuando yo pregunto a un guía cómo modificaban y hacían, cómo moldeaban esas piedras, él me explicaba que lo hacía a través de mojar las piedras durante mucho tiempo con una serie de maderos y demás y tal, que me parece que puede ser real, o sea, no tengo ninguna duda de que pueda ser así, pero es que en este sitio, si te fijas un poco, en la propia montaña ya se ven los cortes. Quiero decir, ahí no hay maderos, ahí hay cortes directos. De la manera que sea, esta gente sabía extraer las piedras tal cual y de una forma, ya digo, bastante perfecta y yo creo que esto es bastante complicado.
Ahora nos vamos al sitio más enorme de este tipo de piedras, que es Sacsayhuamán. Está a 3 kilómetros encima de la ciudad de Cuzco. Y este, para mí, es el mayor ejemplo de cómo eran capaces de manejar todo tipo de piedras. Estas ya son enormes. Ahí hay unas personas, pues se pueden hacer un poco la idea. Ya algún bloque pesa, creo que casi 100.000 kilos. Algún especialista, algún ingeniero me comentó que si lo hubieran querido hacer, si hubieran querido hacer lo mismo, en teoría se llama la fortaleza, yo creo que no defendió nada, pero si hubieran querido hacer el mismo propósito, hubiera sido mucho más fácil haberlo hecho con piedras más pequeñas para tener el mismo resultado. A mí me da la sensación de que realmente lo hicieron pues porque podían y porque no les costaba. Y por eso mismo, esa es la famosa garra del puma. Ellos tienen unas capacidades enormes y yo creo que para ellos eran muy fáciles de manipular todo eso. Nos vamos un segundo también cerca de Cuzco, un sitio ya menos conocido que está en Bomachay. Y aquí no solamente me ha llamado la atención el hecho de que, lo mismo, hay varios tipos diferentes de construcción, de nivel de construcción. La poca gente que suele ir, el enigma que sí que se conoce aquí y se va a visitar por esto, porque se sabe que hay un río debajo. Lo que no se sabe es cómo diablos esta gente subió el agua, la bajó por aquí y si se hace la prueba, si se ponen 2 botellas una a cada lado, a la misma vez, se llenan exactamente a la misma vez. Y esto tiene como mínimo siglos. Pues bueno, eran tan perfectos también a nivel hidráulico que sorprende. Pero yo, que esto también me llamaba la atención, pero yo buscaba otra cosa, que ya me comentaron. Era esto. Es decir, aquí se puede ver cómo de arriba, de aquí arriba abajo, un tipo de piedra que ya digo suele ser muy dura, andesita o diorita, pues no sé si era un líquido, no sé qué sería, pero aquello está como licuado, se ve cómo llega hasta ahí, no llega más, ahí se queda. Entonces llama la atención qué tipo de líquido pasó por allí y que llegó a hacer esto, ¿no? Bueno, pues cuanto menos llama la atención. Nos vamos a Cuzco, al Coricancha, un sitio maravilloso, un sitio espectacular. Lo poco que desgraciadamente quedamos los españoles, pues es un ejemplo claro de ese trabajo. Además que hay que pensar cómo sería este templo, que tenía nada más y nada menos, si no recuerdo mal, unas 700 planchas de oro. O sea, ver esto por el día, un día soleado, debía ser realmente espectacular. Y volvemos a ver lo mismo, íntimo contacto, algunas protuberancias, etcétera. Pero ahora nos vamos a ir un poquito más lejos. Ya vamos a dejar Bolivia, vamos a dejar Perú y nos vamos a ir a unos miles de kilómetros un poquito más lejos. Todo el mundo conoce Isla de Pascua. Sin duda alguna, el mayor misterio pues, son los moais, eso está claro. Es verdad, y este sitio no creo que dé tiempo, pero bueno, aquí un ranger me comentó pues, justamente en esta playa de Anaquena pues una cosa que no sabía, algo tienen que estar ahí guardando para tener un servicio de seguridad mucho más complejo que en ningún otro sitio. Y ya digo, pues aquí en este caso, aunque los moais, ya digo, es lo principal, es un misterio, yo pediría que sobre todo se fijaran en los ajus, en la parte, en la base donde se subían los moais. ¿Por qué? Esto es una reconstrucción, porque un maremoto se llevó esos moais, pero más o menos los ajus, ahí se ven, bueno, no eran construcción, no era lo más complicado de allí. Aquí sale un moai, por ejemplo, ese de ahí pesa, creo, la friolera de 80.000 kilos. O sea que, bueno, parece ser que se había demostrado que se podía mover, pues un moai de 5.000, pero bueno, a mí me gustaría ver cómo eran capaces luego de mover 80.000. Y solamente el sombrero, el gorro que llevan, pesa en esos casos 10.000 kilos. Es decir, que era un trabajo bastante complicado. Ahora vamos a ir un segundo ahí a la cantera, a eso verde que se ve ahí al fondo. Y ahí es de donde sacaban los moais, que hay uno que es el más grande de todos, que creo, si no recuerdo mal, pesaba como 200.000 kilos. No sé cómo lo iban a mover, no sé cómo lo iban a bajar. Hay muchas teorías. Pero este sitio, que por supuesto me encantó, me fascinó y tiene misterios 20.000,
Pero hay un sitio al que yo fui cada día de los que estuve, que incluso los Rangers ya me llamaron la atención, porque es un sitio, como suelo ir, que nadie visita, y ya me tuvieron que parar diciendo, bueno, pero tú, ¿qué haces viniendo aquí? Pues fui a visitar el primer día desde que llegué a un aju, que es el más antiguo precisamente, que se llama Binapu, que es este. Y este es el único que reúne las condiciones de lo que hemos visto. Y aquí a lo mejor no se aprecia tanto, pero cuando yo estuve ahí, de verdad, es exactamente igual. No es que sea parecido, es igual. Thor Heyerdahl decía que había otro llamado La Perús. Yo fui a verlo, pero no, a mí no me da la sensación. Este sí que reúne esas condiciones de manejo de piedra. Y bueno, luego en esta parte, ya un poco así a modo de broma, lo que he dejado en el vídeo es, bueno, pues cuando uno es amateur como yo, pues algunas veces pasan algunos pequeños accidentes, ¿no? Por eso no hay que pasar de esas líneas, precisamente, porque si no, a uno, pues de repente, pues puede tener un pequeño accidente, o sea que hay que tener cuidado. La cámara se salvó, pero un pequeño disgusto casi que tengo. Ahora vamos a dar un gran salto y nos vamos a Egipto. Y algunos pensarán, ¿hay ese tipo de piedra? Vamos a verlo. No nos vamos a parar a ver las pirámides ni ya la esfinge, pero hay dos sitios aquí que vuelve a pasar lo mismo. La gente no le presta mucha atención, pero para mí era fundamental. Uno era la pirámide de Micerinos, la más pequeña, y otro es el templo que está al lado de la esfinge. Este es el templo de la esfinge y este es el templo del valle. Pues iremos también al templo del valle porque es un sitio bastante espectacular a ese nivel. Pues como digo, vamos a ir un segundo, vamos a hacer un poquito de zoom y vamos a ir a la pirámide de Micerinos y nos vamos a fijar en la parte más baja, a ver si se ve bien, donde nos vamos a encontrar un tipo exacto, no parecido, exacto, de piedra, como hemos visto en Perú. Ahí se ve un poquito, ahora nos acercamos, aquí está. Volvemos y aquí además encontramos dos tipos. El llano, cómo doblan la piedra, protuberancias, y las piedras pues más abombadas. Estas están muy castigadas, pero las que se conservan están igual. Íntimo contacto, una precisión impresionante y sin argamasa y sin nada. Es un sitio que ya digo, no mucha gente le presta atención, pero yo como friki de las piedras, pues obviamente ahí tenía que grabarlo, ¿no? Pero ya digo, a mí, y más in situ, no es que sea parecido, me parecieron exactamente iguales. Ahora nos vamos al Templo del Valle, que también es un sitio que la gente no suele pararse. Y aquí encontramos de esta manera, de forma plana, pero lo mismo, poliangular, íntimo contacto, no necesitaban argamasa y no tiene mucho que ver con el otro tipo que prosiguió a la cultura egipcia. Aquí un pequeño vídeo dentro del templo también, en el que vemos pues otra vez monolitos enormes con la misma tecnología. Ya digo, por lo menos para mí, es bastante parecido y en algunos casos realmente exactos. Y aquí se puede ver. Ya digo, todo a lo grande. En este caso, por ejemplo, aquí hay una piedra que llegan a modificar, llegan a doblar. Aquí una vez, aquí otra vez y aquí otra vez. Es decir, son piedras que ellos manejaban sin ningún problema para lo que necesitaban. Insisto, esto no está hecho porque sí, está hecho para aguantar por los grandes terremotos que ha tenido, por ejemplo, el Cairo. Vamos a otro sitio misterioso, a los Sirión, en Abidos, también en Egipto. También es un sitio donde la egiptología no se pone del todo de acuerdo. Aquí volvemos a ver dos tipos de... El nivel más moderno, el que está más arriba, pues está peor hecho. Y aquí pues volvemos otra vez a bloques enormes en íntimo contacto y con estas marcas, en este caso cortadas, pero también aparecen hasta las mismas marcas. Este es otro sitio exactamente igual, pero este va a sorprender un poquito más quizá porque esto está ya en Europa, es decir, también en Europa tenemos este tipo de construcción. Este es, yo creo que todavía menos conocido, no sé si habrá alguien que lo conozca, pero la información me llegó a través de un investigador ruso que la verdad es que me quedó perplejo. Y bueno, en estos sitios, cuando yo voy, siempre pienso, bueno, a ver, si a lo mejor no es como parece y tal. Allí yo puedo asegurar que a mí me parecieron exactamente igual. Los mismos ángulos, los que este sitio también ha sufrido bastante,
pero los que aún quedan mejor están exactamente igual que las que vemos en las otras partes del mundo. Y el sitio que es dentro de Europa pues va a llamar la atención porque además es un sitio súper turístico y está a 1,5 kilómetros, ahora lo veremos, por eso no he puesto mapa ni nada, y todo el mundo lo reconocerá. Este es el Partenón de Atenas. Bueno, pues la arqueología lo único que atiende a decir es que es anterior de la Grecia clásica. Es decir, tendría como mínimo 4.000 o 5.000 años, como mínimo. Y volvemos a ver la misma tecnología, en este caso, ya digo, en Grecia. Y ya por último, para este tipo de piedras, ya no quiero marear más así a nivel grande, esto es en Santorini, la isla de Santorini. Akrotiri es lo más conocido, y yo entiendo que los minoicos sean lo más visitado, pero esto es una zona que se llama Ensiencyra, que no lo visita prácticamente nadie, y tienen un muro, que es este, el único muro que tiene estas capacidades. El resto, como pueden ver más al fondo, pues no se le parece mucho a este. Pero este me sirve, yo personalmente pienso que esto sí que podría ser una copia, pero es una cosa mía. Pero aquí nos vamos a fijar en un detalle que va a llamar, yo creo, un poco más la atención. Esta gente que hacía esos muros tan perfectos y demás, pues aquí en este caso vemos una pieza pequeñita, aquí, ¿no? Que parece que, bueno, pues a lo mejor es que se les ha partido algo o han fallado. No. Esto, según arquitectos e ingenieros, esto es algo que realmente es impresionante, que es, aunque los muros sean antisísmicos y tengan una capacidad enorme de soportar, en el hipotético caso de que el sismo fuera tan grande, esto les servía, si se expulsaba, por ahí se iba toda la energía. Es decir, en el caso de que no, por el sismo, el grado que tuviera, no era capaz de aguantar, eso servía para que toda la energía se fuera hacia... Claro, si lo vemos ahí, la pregunta es, ¿lo tienen el resto de muros que hemos estado viendo? Bueno, pues vamos a mirarlo. Nos vamos a Vinapu, a la isla de Pascua, y vamos a hacer un poquito de zoom. Pues efectivamente, ahí está. Son piedras enormes de muchas toneladas y vemos una pequeñita. Nos vamos a Cuzco, ahí lo vemos también. Ahí estamos en Machu Picchu. La única pequeña, ahí la tenemos. Una mastaba de la cuarta dinastía, al lado de la Gran Pirámide. Pues ahí vemos cómo, en este caso, seguramente sufrió ese sismo. El de Grecia, justamente todos los bloques son enormes, solo uno falta, que es el pequeño, es el más pequeño. Por eso sé que aquí tuvo que haber un gran sismo. Incluso en el de Coricancha, que decimos, bueno, pues aquí, si es que aquí parece que no hay nada, pero si hacemos mucho zoom, de repente, y vamos a hacer otro poquito de zoom, oye, pues hasta, mira, ya en un nivel ya ínfimo, pero esta gente no hacía eso porque se confundió, no. Esto era por algo. Incluso en Baalbek, que es otro sitio espectacular en el Líbano, este es el famoso trilitón, que son las piedras a 10 metros más pesadas del mundo, pues son estos 3 monolitos de 800.000 kilos. Bueno, pues justo el que falta es el pequeñín, el resto está completo. Pues aquí falta algo, y justamente aquí arriba pues no había nada más. Otro detalle técnico, grapas de unión. Hay algunas piedras, no sé el motivo, que necesitaban de esas grapas. Esto es la meseta de Giza, eso me lo encontré allí. Si nos vamos a Tiahuanaco en Bolivia, encontramos eso también. Qué curiosidad. Esto es Ollantaytambo, en Perú. Este es el Coricancha, aquí también encontramos. De hecho, aquí encontramos 2 tipos diferentes. Incluso en Angkor Wat también llegas a encontrarte ese tipo de grapas de unión. Y ya para finalizar, y solo ya para hacer una comparación con Egipto y con Perú, pues hablamos de lo mismo. Aparte de todas esas cosas que hemos visto, en Egipto y en Perú momificaban, no todas las culturas hacían eso, y coincidía. Cráneos alargados en Paracas y en muchas zonas. Bueno, Akenatón se presentaba con ese cráneo alargado, Nefertiti o la hija, pues también se alargaban también los cráneos. Entonces la pregunta que yo me hago es si realmente Cristóbal Colón fue el primero en tener contacto con un nuevo mundo o si ya hace mucho tiempo atrás ya se conocían. Pues esto es todo. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado.
Bueno, lo que no sé si habrá alguna pregunta, que siempre me quedo sin que la gente pueda preguntar. No sé si hay alguna duda, alguna cuestión, alguna cosa. Hay una. Mira, buena fecha. Sí. Sí. Bueno, de hecho hay varios. Sí. Sí, ahí. Sí. Sí. Ahí yo creo que usted lo dice por el tema de Edgar Cayce, quizá, ¿no? Por eso que él anticipó de que había pues, esos registros acásicos. Sí que parece, de eso Enrique seguro que sabe mucho más, porque ha tenido la suerte también de bajar, yo no, o sea, yo algún día lo tengo que hacer, pero sí que parece que pudiera haber varias cámaras. También luego, por otro lado, a mí me han dicho que no, que era como algo artificial, que se había hecho a nivel posterior. Yo creo que sí que hay. Y de hecho hay algunas que podrían ser bastante grandes en una gran profundidad. Entonces, claro, el problema es eso, que como han pasado tantos miles de años y no se ha controlado, pues si había algo, me parece a mí que nos vamos a quedar sin saber. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mm. Mm. A mí, por ejemplo, me pasó que no tiene por qué ser que aquí hay algún compañero que vino en ese viaje. Cuando fui por primera vez con gente que había estado pues, 30 veces o incluso más, había gente bastante entendida. Yo recuerdo que había uno que decía que podía haber una segunda esfinge, justo por la otra parte, por detrás. Yo no lo sé, no tengo ni idea, pero sí que llamó la atención que la gente con la que iba era bastante conocida allí y tenía pues, mucha mano para meterse en muchos sitios. Y la parte de atrás es todo un descampado, solo hay arena, no hay nada más, no es un sitio importante. Y sí que nos pudimos colar en una especie de cementerio que normalmente la gente no podía, pero en el momento en el que se le propuso al policía entrar en esa zona, que solo hay arena, que no hay nada más, vinieron más policías. Y ya no nos dejaron solos ni un solo momento. ¿Sería casualidad o, como Enrique dice, dinero? No lo sé, pero la gente se puso muy tensa. Y yo, eso sí que me llamó la atención. Yo dije, pero si es que se ve desde lejos, si es que todo es arena, no hay nada. Se pusieron seriotes, ¿eh? O sea que no sé, ya no sé si es una conspiración para que. No lo sé, pero eso he de reconocer que sí que me llamó la atención. No sé si hay. Sí, bueno, yo a esa zona no tengo que ir, porque de la Oaxaca no lo conozco, pero sí que lo que puedo decir es que muchas de las pirámides tienen unas capacidades a nivel arqueoastronómico, sonoro también, como la de Chichén Itzá, por ejemplo. Son cosas que dices, bueno, pero ¿quién se ha parado a pensar que si lo hace de una determinada forma, pues suena el quechá, ¿no? Pues, bueno, sí, es verdad que hay cosas que desconocemos y que ellos, pues no sé, a lo mejor por tiempo o por lo que sea, eran capaces de hacer que a nosotros a lo mejor ni siquiera se nos ocurriría. O sea, pasan cosas muy, muy raras, eso sí que es verdad. Diga usted. Muchas gracias.
igual que en China, en Xi'an, ahí está la alineación de las pirámides, luego a nivel global hay una alineación también un poco, no sé si la has contemplado, en el paralelo 33. El 33, ¿no? El famoso 33. Sí que es verdad que en ese paralelo pues, se juntan la mayoría de los templos más importantes del mundo. Me falta, por ejemplo, el de Teotihuacán, que creo que no entra. Me falta alguno, pero es verdad que incluso Siwa y tal, que es menos conocido en Egipto, que es un sitio al que tengo que ir, pues es verdad. Sí, sí, no sé si será aposta, si será una casualidad, pero es verdad que en ese paralelo se concentra. Igual que en Xi'an es un 95% lo que son las alineaciones, que hay algunos más, se entiende que a lo mejor a nivel global tampoco entraría la isla de Pascua, no sé si a qué distancia estará del 33 sur quizás, pero Sí, está un poquito lejos. sí la mayoría está dentro de ese paralelo. No sé si a lo mejor se está mirando un poco la casústica eso también. Siempre que se está en un templo de los que yo he estado, vamos, yo creo que no conozco ninguno que no tuviera alguna relación con el cielo. La respuesta, a lo mejor, pues muchos te pueden decir, bueno, pues en una época donde no había contaminación lumínica y la gente tenía más tiempo y veía los cielos como ahora, desgraciadamente, nosotros no podemos ver. Entonces, tenían más conocimientos de lo que pensamos. Pero claro, que tenga una relación, no lo sé. Sí que es verdad que, como tú bien dices, sí que coinciden muchos templos importantes en esa misma línea. Puede ser, al igual que, por ejemplo, muchos investigadores dicen que justamente en el Ecuador, precisamente por cómo se ven las estrellas, pues a lo mejor eran los mejores datadores de eventos y tal. Puede ser. No, la verdad que es un tema que desconozco, pero es muy interesante. Eso sí que es verdad. Muchas gracias, Rafa. Sí, ahí, con la última cuestión, yo lo que puede ser perfectamente, lo que sí que veo, que en la mayoría de los casos se cortaban, o sea, es decir, que solo quedaban una pequeña señal. Otros los dejaban y para mí lo que no tiene explicación es eso, ¿no? Porque unos sí, otros no tampoco tenían ningún orden, porque ya digo, se le ha intentado dar una justificación a nivel de mover las piedras. Yo creo que no la había, pero ya digo, insisto, en ese tema no he encontrado ninguna explicación que me valiera en el sentido de por qué unas las cortaban, muchas de ellas, y otras no las dejaban. Y luego con respecto a lo de las hiedras esas, es verdad que hay ese mito, ¿no? de que los incas o los preincas pues, encontraron un material, un tipo de plantas que hacían que la piedra se ablandara. Y es cierto, creo que es el caso de un soldado británico, no me acuerdo el coronel, tú a lo mejor lo sabes, Enrique, el coronel, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el caso de un soldado se perdió. Pues un soldado, al parecer, estaban en la selva peruana y se perdió. Y creo que estuvo un día por allí y tal, y cuando pudo volver se dieron cuenta que las hebillas que tenían estaban, las botas al parecer, según el soldado, estaban nuevas. Bueno, pues aparecieron al día siguiente completamente desgastadas. De ahí se dedujo un poco que podía haber algún tipo de hierbas que precisamente pudieran ablandar. A mí no me extrañaría que tuvieran un conocimiento de algún tipo de material que les ayudara a hacer eso. Sí. Lo sabía. Exacto. Pues muchas gracias. Ya la última pregunta. Pues la última creo, ¿no? Vale, pues la última ya.
Sí, sí, exacto. O sea, técnicas las hay. Lo único, la duda es esa, que luego ellos directamente iban a la montaña, cortaban y lo que a mí me llama más la atención es cómo subían aquellas piedras que ya digo, con los conocimientos y las capacidades que tenemos actuales, hay algunos sitios que cuanto menos representan un problema. O sea que, pues nada, pues si no podemos nada, lo siento.